Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Osorio, vengo de la Universidad de Cádiz y hoy vengo a presentaros un estudio sobre el manejo de la diabetes mellitus tipo 1 en los centros de educación infantil 0-3 años. Esto es un estudio piloto que hicimos en esta zona y bueno, espero que os guste. Para empezar a hablar del tema, deciros qué es la diabetes tipo 1. Bueno, pues la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune que desde luego no tiene nada que ver con consumir más o menos alimentos poco saludables, sino que es algo que no se sabe exactamente las causas. Lo que sí se sabe que el origen es multifactorial y que bueno, que aparece de por sí generalmente en menores de 30 años. Por desgracia, su prevalencia cada vez es mayor. Supone el 10% de la población mundial es diabética y dentro de ese 10%, más del 1%, entre el 1 y el 6% es diabético tipo 1. Y además, cada vez la prevalencia es mayor en menores y menores muy menores. De ahí la importancia, creemos, de este estudio. Con respecto a la educación en diabetes, deciros que el manejo y el conocimiento de la enfermedad es de vital importancia, puesto que si la enfermedad no está adecuadamente gestionada, el menor, en este caso el menor, pues a la larga en el futuro pues puede tener más complicaciones. De ahí la importancia de saber qué es esta enfermedad, qué alimentos se consumen, qué tipo de insulina se administra, en cantidad, etcétera, etcétera. Qué es lo que le corresponde a cada uno, en fin, son términos complejos que los que vivimos en el mundo de la diabetes sabemos lo que significa, pero obviamente para la mayoría de las personas que trabajan en centros educativos pues desconocen completamente estos conceptos. De ahí esa necesidad que surge, que es el cómo se gestiona esta enfermedad que es tan compleja en los centros escolares, sobre todo los centros de 0 a 3 años, en la primera etapa de educación infantil, ya que no existen recursos para este colectivo. Bueno, pues con los objetivos de esta investigación, que fue bueno, la realización de un taller formativo en referencia a la diabetes, en centros escolares, como ya he dicho antes, en la primera etapa de educación infantil y su valoración. Y conocer la forma en la que se gestiona la enfermedad durante el curso 2021-2022, para ver cómo fue el taller, en qué medida valió ese taller y además cómo se gestionó por parte de todos los agentes educativos que estaban inmersos en el proceso, pues cómo llevaron a cabo y cómo pudieron afrontar esta situación. Bueno, pues la metodología que se usó para realizar este estudio, por un lado se hizo una evaluación del taller de satisfacción, una evaluación, o sea, un cuestionario de satisfacción del taller formativo, y por otro lado, pues se hicieron entrevistas semiestructuradas a los padres, a los maestros, bueno, maestras en este caso, porque todas eran maestras, a las maestras de los centros, a las directoras de los centros, y, y ya está, pues seguimos. La contextualización del estudio. Bueno, pues nuestro estudio se desarrolla en los centros de educación infantil, en el campo de Gibraltar, Cádiz, donde se encuentran, son 2 centros donde se encuentran un alumno de 1 año y una alumna de 2 años. El primer centro se sitúa en la localidad de Los Barrios, es un centro público y el centro cuenta, bueno, pues con un servicio de cocina, aula matinal, atención socioeducativa. El aula donde se encuentra nuestro alumno está compuesto por un total de 10 personas, 10 alumnos y una maestra tutora, y en total existen 7 maestras tutoras en el centro y la directora. El segundo de nuestros centros es de titularidad privada, concertado, está situado en Algeciras, aquí donde se encuentra nuestra alumna de 2 años con diabetes tipo 1,
Y el centro, al igual que el anterior, cuenta con servicio de cocina, aula matinal, una plantilla de 10 maestras y también la directora. El aula donde se encuentra nuestra alumna se compone por un total de 20 alumnos, más la maestra. Contenido del taller formativo. Bueno, pues aquí, en este punto, quiero hacer una breve explicación de lo que se impartió en el taller, porque creemos que es importante. La diabetes es una enfermedad, como ya he dicho, bastante compleja y hay que tener en cuenta que se podrían realizar talleres en diversos esquemas o niveles de formación. Esta, la que hemos llevado a cabo, es la inicial, es la toma de contacto con la enfermedad y lo más sencillo que pensamos a la hora de la elaboración del mismo posible para que pudiera ser entendible y ayudar a que las personas que trabajan en esos centros pues pudieran manejar la situación, bueno, manejar la enfermedad, pero sobre todo en situaciones que pueden comprometer el riesgo para la vida. En principio, el contenido del taller se basa en una definición inicial de lo que es la diabetes. Hacemos una distinción entre los tipos principales de diabetes, que es la 1 y la 2, se hace una distinción. También existen otros tipos de diabetes que pueden tener un manejo parecido, muy similar al diabetes tipo 1, que es la modelada, pero ahí tampoco nos metemos. Y hablamos un poco sobre lo que es la diabetes tipo 1. Por favor, si alguien quiere que le pase el contenido del taller, solamente tiene que escribirme al email y encantada pues se lo facilito. La diabetes tipo 1, pues como ya he dicho al principio de la exposición, es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la incapacidad del cuerpo de producir insulina, por lo que la medicina actual recurre a la administración subcutánea de dosis indicadas para cada paciente de insulina artificial que cumple la función del páncreas. Entonces partimos de esas definiciones, vemos cuáles son los síntomas de la diabetes para que lo pudieran detectar, porque además en niños tan pequeños es importante aprender y conocer las señales por si les pasaran en los centros, ¿no? Pues que ellos pudieran saber cuáles son los síntomas, que en este caso, bueno, pues la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso inexplicable. También se les forma sobre los valores ideales de glucosa en sangre y los valores objetivos cuando ya una persona es diabética. También es importante conocer, así lo hicimos, cuál era el número de autoanálisis que se deben realizar, porque, bueno, en el día a día una persona diabética, y sobre todo en edades tan tempranas, que las glucosas son tan cambiantes y cambian además a un ritmo vertiginoso, si le sobra o le falta insulina es muy fácil que se te baje o se te suba de repente. Pues bueno, ¿cuántas veces hay que hacer la glucosa en sangre? ¿O cuántas veces hay que mirar el aparato? Un momentito, por favor, ahora. Perdón, que se me había fallado el audio. Ahora. Seguimos. Entonces, claro, ¿cuándo hay que hacer la glucosa en sangre y con cuánta frecuencia hay que ir mirando los valores en el monitoreo? En este caso, pues nuestros alumnos tienen un sistema de monitoreo a través de sistemas inteligentes, como es a través del móvil, el smartphone o incluso a través de una bomba de insulina. También se les enseña en el taller a realizar el autoanálisis con el glucómetro, o sea, coger una tira, meterla en el glucómetro, hacerte el análisis, ver los valores, qué significa ese valor, todo eso se hace también en el taller para interpretar, para que ellos sepan interpretar los valores. Además, se identifican los valores de glucosa en sangre asociados a la hiperglucemia y la hipoglucemia para saber qué es lo que hay que hacer en cada caso y en caso de hipoglucemia, pues cuáles son las actuaciones, que bueno, pues sabemos que menos de X pues se le da zumo, o si ya se le empieza a bajar pues se le administra un trozo de galleta, bueno, hidratos lentos o hidratos rápidos, pero ya os digo que como es tan compleja la enfermedad y requiere de
tantas definiciones y de tantos conceptos que es imposible explicarlo en un taller de estas características, que es 1 hora y media. Entonces, lo que se hace o lo que se hizo fue explicar los contenidos básicos para que ellos pudieran entenderlo y decirle claramente y expresamente qué es lo que había que hacer, qué es lo que había que darle a cada, o administrarle a cada uno de los alumnos en caso de que, pues en este caso, pues se produjera una hipoglucemia. En el último de los casos, pues sabemos que existe el glucagón. En mayor de 4 años, pues se puede administrar el Baqsimi, que es a través del orificio nasal. El glucagón, pues sabemos que es a través de intravenosa o intramuscular o como pille, pero que es una aguja que tienen que conocer, tienen que saber lo que es y en fin, la tienen que tener en el centro. Bueno, pues una vez explicado un poco de lo que iba el taller formativo, pues vemos que el tratamiento de la diabetes, así a nivel teórico, en los centros escolares, verdaderamente existe, en lo que es la gestión de la enfermedad, existe una disparidad de recursos entre las diferentes comunidades españolas, las comunidades autónomas, ya que, por ejemplo, la figura de la enfermera o de la enfermería o del enfermero, sobre todo, voy a decir especializado en diabetes, pero un enfermero en general no existe en todas las comunidades autónomas, tampoco existen en todos los centros y desde luego en Andalucía esa figura no existe. Para McHenry, en el campo de Gibraltar, y para niveles formativos en la primera etapa de educación infantil, tampoco existe la formación por parte de las administraciones públicas, por parte de inspección, por parte, en fin, no existe esa figura. Por lo que este taller en cuestión, pues fue una iniciativa que toman los padres para poder formar a las personas que se iban a encargar de sus hijos en el horario escolar, mientras pues los hijos suyos pues estaban allí matriculados en los centros. En nuestro caso, como ya he dicho, pues existe una ausencia de formación específica por parte de las instituciones públicas y existe una ausencia de recursos humanos orientados a la supervisión y gestión de los alumnos con diabetes mellitus tipo 1. Por lo que deducimos de esto que los que se encargan de la gestión y de la supervisión de los alumnos son los propios maestros, los que están con los niños, que como ya he dicho al principio de la presentación, cada clase tiene un número considerable de niños, entre 10 y 20 alumnos por aula. Los resultados, en cuanto a la evaluación del taller, los resultados generales fueron que la gran mayoría de los maestros y de las maestras que formaban parte de la muestra desconocían la enfermedad. O sea, todo el mundo ha oído hablar de lo que es la diabetes, pero verdaderamente hasta que no te toca de primera no sabes lo que es, ni lo que implica, ni el grado de dedicación que tiene, sobre todo a un menor en general, pero a un menor lógicamente más, porque daros cuenta que una persona con 1 o 2 años no habla. Una de las complicaciones que tienen es que no tienen síntomas ni para la hiperglucemia ni para la hipoglucemia, entonces pues hay que estar muy pendiente. Además se observó un desconocimiento general de los niveles de glucosa ideales en sangre. Tampoco sabían en su mayoría cómo hacer la glucosa en sangre, usar un glucómetro. Desconocimiento general también de los sistemas actuales de monitoreo de la glucosa, de lo que es la bomba, el equipo de infusión continua. Y la realidad es que en nuestro estudio tuvo una aceptación bastante alta, resultando útiles y necesarios, aunque algunas personas de las que, bueno, de los que fueron al taller, las maestras que fueron al taller, sí que hicieron hincapié en que ese taller no se había impartido por enfermeros o por médicos. Lo que observamos es que al no existir un respaldo por parte de las instituciones públicas, pues parece que como que la información que dimos, obviamente la información que dimos siempre los padres está respaldado por el aula de diabetes,
por la educadora, pero ellos no se desplazan a los centros. Entonces, pues claro, son los propios padres los que tienen que ir a los centros y los que le tienen que comunicar a los maestros y directores cuáles son las necesidades y los requisitos que tienen que cumplir con sus hijos. Además, aprecia dificultad a la hora de gestionar la enfermedad en los centros debido a la falta de personal especializado. Esto es importante porque un año, durante 9 meses, al principio, cuando nosotros dimos este taller, sobre todo las tutoras, que iban a ser las que se iban a encargar de los niños diabéticos, estaban asustadas, estaban muy asustadas, hacían muchas preguntas, no sabían gestionar, lógicamente, la enfermedad, se encontraron con un reto y una responsabilidad enorme. Como ya he dicho, la diabetes, pues en niños tan pequeños, como no tienen síntomas, pues puede subir y bajar de forma estrepitosa y muy rápida, entonces tienen que estar pendientes. Y para que estas personas fueran formadas realmente y se acostumbraran a vivir con la condición de un diabético, tuvieron que pasar varios meses. Por eso es importante y por eso fue muy importante la comunicación y el trabajo continuo entre las maestras y los padres de los niños con diabetes mellitus tipo 1. O sea, había un contacto continuo a través de la aplicación de WhatsApp entre los padres y las maestras, tanto en lo que había que administrarle de comida, como en lo que había que administrarle incluso en uno de los casos de insulina. Ellos tocaban la bomba porque, bueno, había veces que en el caso de la alumna que tenía el equipo de infusión continua, en edades tan tempranas, las basales, que es la cantidad de insulina que le corresponde a una persona por determinados periodos de tiempo que se programan en la bomba, pues son cambiantes en días. A lo mejor hoy tiene una cantidad y mañana tiene otra, entonces era muy fácil que el padre o la madre estuviera en el centro cada 2 por 3 para tener que cambiarle alguna opción de la bomba. Con el tiempo y con la formación, pues poco a poco y siempre con la supervisión de los padres y demás, ese trabajo pues lo hicieron conjuntamente y pudieron superar el año sin problemas, sin ningún tipo de altercado. Si alguna vez pues los niños tuvieran hiperglucemia, pues llamaban a los padres y los padres pues se acercaban y administraban la insulina perteneciente si correspondía para una corrección o se lo llevaban a sus casas, en fin, dependía ya del día. Pero lo que sí es cierto es que lo que es la comunicación continua entre las maestras y los padres era importantísima, porque sin ella no hubieran podido llevar a cabo el curso escolar. Y también hacer mención especial a la labor de la directora en los centros donde hemos hecho nuestro estudio, porque han abierto todos los canales de comunicación, las puertas estaban abiertas continuamente para los padres. En el caso de algún tipo de asistencia, cualquier duda o cualquier cosa, siempre estaban disponibles y se prestaron proactivas para gestionar lo mejor posible la enfermedad en el centro educativo. Conclusiones. Bueno, pues para finalizar nuestra exposición, vemos que es de vital importancia que se establezca un protocolo formal de formación y asistencia en materia sanitaria por parte de las administraciones públicas en diabetes, que no existe. También la continua supervisión de los niveles de glucosa en sangre pues requiere de quizá personal complementario a las que ya existen, porque sí es cierto que en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, faltaban maestras porque a lo mejor se habían puesto malas o lo que sea, pues ya lógicamente al haber menos personal y si pasaba algo, pues ya te cohibía y los niños a lo mejor esos días pues no iban al centro. Lo que sí está claro es que los días que los niños iban a los centros, ya las maestras tenían las horas cogidas de cuando se les subía, de cuando se les bajaba y estaban pendientes a ellas continuamente. También deciros que en nuestro caso,
a través de las aplicaciones de los móviles, los padres podían ver los niveles de glucosa en sangre de los hijos. Entonces, cuando han visto algo raro, pues directamente se han acercado al centro. Existe una necesidad imperante de personal sanitario especializado en los centros escolares que atienda debidamente a esta población, que se encuentra por su condición en riesgo de exclusión social. Y como propuestas de mejora de nuestro taller, pues incluir personal sanitario, voluntario en este caso, porque por parte de las administraciones públicas nosotros ya estuvimos investigando y no los hacían, para la impartición de los futuros cursos. Muchísimas gracias por su atención y bueno, por favor, cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, si queréis que os pase información, pues solo tenéis que pedírmelo. Muchísimas gracias.